y lo redimió. Futuro. El Señor nos ha cubierto con su sangre, nos ha cubierto con su justicia, con su misericordia. Y precisamente los ángeles no pueden cantar lo que tú cantas, porque solamente tú puedes dar testimonio del perdón y la misericordia de Dios. Los ángeles alaban al Señor, pero nosotros lo alabamos porque Él nos redimió. Así que nos unimos cantando y afirmando que en la sangre del Cordero hay poder. Hay poder. Y si hay poder, lo afirmamos en esta mañana. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él venció. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Una vez más, en la sangre que Él vertió. Gloria al Señor. Dijo el salmista: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hoy nos acercamos al trono de su gracia con la certeza de que en el nombre de Jesús Dios nos recibe y nos atiende, no por nuestros méritos, sino porque Él es Dios. Vengamos a Él, nuestro refugio, confiando en su amor y en su poder. Los que creemos que hay poder en la sangre preciosa de Cristo, sabemos que no importa la necesidad, la petición, la circunstancia, podemos refugiarnos en Él. Él nos sana, nos liberta, nos fortalece, nos aconseja y nos envía. Ven, tal como te sientes. Saca un momento en este espacio, cierra tus ojos y tráele al Señor lo que hay en tu corazón. Vengamos todos delante del trono de la gracia de Dios en oración personal y silenciosa. Jesús bendito, te damos gracias en esta mañana, porque en medio de todas nuestras circunstancias, tu sangre Gracias porque no importa lo que esté ocurriendo alrededor de nosotros o en nosotros, podemos venir delante de ti en el nombre precioso de Cristo, nuestro Redentor, y decirte: Padre, te necesitamos.
Señor, tú conoces las peticiones con las que hemos llegado a tu casa en esta mañana. En esta hora las ponemos delante de tu altar. Las entregamos a ti. Y te pedimos, Señor, que tú hagas conforme a tus propósitos eternos en cada una de esas peticiones. En esta hora, de manera particular, queremos presentarte los nombres de aquellos que han pedido oración en esta mañana. Te presentamos a Anaelba Ramos y su esposo Quique, a Iris y Angelito Rivera, a Bernabé Rivera Jr., a Iris Nereida, a Aida Ortiz, a Jorge Díaz, a Juanita Díaz, a Julito Jr., a Carlos y Ángel. Te presentamos también particularmente a tu hija María Santiago. Te pedimos que tu mano esté sobre cada uno de estos nombres, de estas personas que hemos mencionado por nombre. Tú conoces exactamente cuál es su condición de salud y cuál es su necesidad particular. Abre las puertas de los cielos y bendíceles en esta hora. Hazte presente donde ellos se encuentren en este mismo instante y que la unción poderosa de tu Santo Espíritu les toque, les alcance, les inunde y les haga saber que tú estás en control. Señor, y de manera muy particular, en esta hora nos unimos como iglesia para presentarte al nuestro Colegio Bautista de Caguas. Te pedimos en esta mañana por el crecimiento institucional integral del colegio. Esto incluye la matrícula, el desarrollo de programas, nuevos proyectos. Señor, que seas tú dando y dirigiendo el crecimiento. Te presentamos igualmente el desarrollo integral de todo lo que es el colegio, de su estructura física, de la composición de nuestros estudiantes, de su desarrollo como individuos, que cada niño, cada joven, cada niña crezca y se desarrolle físicamente, cognitivamente, emocionalmente, pero sobre todo, Señor, espiritualmente, que cada uno pueda crecer en su relación personal contigo. Padre, y en esta oración te damos gracias y te pedimos que bendigas de manera especial a todo el personal, maestros, administración, empleados de comedor, empleados de mantenimiento y cualquier otra persona que venga a ofrecer servicios dentro de nuestra institución. Gracias por esos recursos humanos que tú has puesto en medio nuestro. Bendíceles y glorifícate a través de ellos. Señor, gracias, porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres un refugio fiel y seguro. Por lo que estás haciendo ahora mismo y por lo que vas a hacer. Gracias te damos, Señor. Dulce refugio en la tormenta, eres tú, Jesucristo, nuestro Salvador.
es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Llamado al ofertorio. Nuestra alegría y nuestras tristezas, lo que tenemos y lo que somos, de todo es dueño Dios. Nuestros sueños y nuestros anhelos, nuestros tiempos y nuestros talentos, de todo es dueño Dios. Nuestras necesidades y nuestros tesoros, de todo es dueño Dios. Oremos. Señor mi Dios, Padre amado, es un privilegio hermoso venir ante tu altar, Señor, traer nuestros diezmos y ofrendas. Reconociendo, Señor, que tú eres dueño de todo, Señor, pero agradecido por las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas, venimos a ti, Señor, y traemos ofrendas y diezmos, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que dan con amor para que tu obra continúe en medio nuestro. Permite, Padre amado, que sean bendecidos por ti, oh Dios, y que tú, oh Dios, les colmes de muchas bendiciones. Sabemos, Señor, que tú eres el dueño de todo. Gracias una vez más, Padre amados, y gracias porque podemos dar de muchas bendiciones que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos en la fe, les saludo de todo corazón y les doy las gracias por todas las oraciones que me enviaron al Señor por la salud de Sonia y la tranquilidad mía. Muchas gracias de todo corazón. Voy a cantar un himno que todos ustedes conocen. Por primera vez en la vida canto un solo en esta iglesia, que para bien sea.
amparo de la roca salvo estoy. Si la tempestad aumenta, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Cuando ruja el mar furioso, cuando venga tentación, al amparo de la roca salvo estoy. Su cuidado cariñoso me dará consolación. Amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Bajo el brazo poderoso de su amor y compasión, al amparo de la roca salvo estoy. Hallaré feliz reposo si velando en oración. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, al amparo de la roca salvo estoy. La lectura bíblica que en esta mañana sirve como base a la predicación se encuentra en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, los versículos del 22 al 32. Ezequiel 36, 22 al 32. Los que puedan ponerse en pie, así les pido que lo hagan. Estemos
en actitud para leer la palabra. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das en esta mañana de estar aquí, por esta tu palabra que ha sido leída. Te pedimos, Señor, en este momento, que la predicación, Señor, que las palabras que tú pongas en nuestro pastor en esta mañana, sabemos, Señor, que son palabra tuya, que vienen de ti, que nuestros oídos, que nuestras mentes, que nuestros corazones estén prestos a recibir lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí. Permite, Señor, que esta experiencia sea hasta su fin de agrado y de gloria a tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por estas cosas y también te pedimos amén. En esta mañana hemos recibido un regalo precioso a través de la familia Mercado, el regalo de la música. Reconocemos a Roberto Mercado, que para mí siempre será Mr. Mercado, porque cuando yo estaba en escuela elemental, él era el principal del colegio y tengo muchos recuerdos muy lindos de él. Le doy gracias a Dios porque en medio de todas las circunstancias de su vida, él aquí está hoy entregando su talento y ministrándonos a nosotros a través de ese himno. Y nos gozamos también de escuchar a su hija Sandra. Sandra cursó estudios de canto en la Universidad de Temple en Filadelfia. Cuenta con un amplio repertorio de arias de ópera y canciones de arte latinoamericanas. Pero sobre todo,
Sandra dedica su don de cantar a las iglesias. Ha dado recitales en América Latina, Estados Unidos y Europa. Y hoy le pedimos al Señor que la use para ministrar a su iglesia a través de su voz. Sandra, gracias y que Dios te bendiga. Quiero
a Sandra, Roberto, por estas participaciones, estas alabanzas especiales que ciertamente nos han bendecido en esta mañana. Muchas gracias. Y estamos preparados, estamos listos para recibir la palabra del Señor. Y hemos llegado a este lugar convocados por el Espíritu de Dios, con el propósito de encontrarnos para alabarle, para bendecirle, para ser edificados a través de la presencia de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, pero también hemos sido convocados para escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y creo que cada uno de nosotros debemos decir, cual aquel profeta: habla, Señor, que tu siervo y tu sierva escucha. Es posible que al escuchar la palabra remiendo, no remedio, remiendo, venga a su pensamiento la imagen de un pedazo de tela, de un parcho, de una camisa que estuvo rota o un pantalón y se le puso un remiendo. Y ciertamente eso es un remiendo. Esa imagen es correcta. Pero cuando hablamos de remiendo, también hablamos de resolver un inconveniente de manera provisional, que no se limita a una pieza de ropa. Y la mayoría de nosotros aquí presentes hemos remendado algo alguna vez en la vida. Algunos una pieza de ropa, otros algo que se dañó en la casa, posiblemente alguna mesa que se iba a caer y demás. Algo hemos remendado. Yo recuerdo que antes, hace varios años atrás, los gabinetes de las casas no llegaban hasta el suelo. ¿Cuántos recuerdan eso? Ahora es normal que el gabinete llegue hasta el piso. Pero no llegaban hasta el suelo, por lo general estaban sostenidos de unas patitas, ¿verdad? Podían ser decorativas de madera, de metal. En la casa de mis padres, cuando yo era niño, recuerdo que las patitas de los gabinetes eran en aluminio, de 1 por 1, ¿verdad? Hoy sé la medida, ¿verdad? De un tubo de 1 por 1, pero en aluminio. Y cuando estas patitas se rompían o por alguna razón se dañaba la pieza del gabinete y no se le podía poner la pata, por lo general, ¿qué se le ponía al gabinete para sostenerlo? ¿Qué? Un pedazo de bloque, ¿verdad? O una lata, o un cuartón. Aquí hubo unos cuantos que pusieron bloques en las casas, ¿verdad que sí? Se nota, los estoy haciendo recordar. El bloque que le dijeron a la esposa que le iban a quitar en 2 o 3 días, estuvo 6 meses puesto. Se le ponía un pedazo de bloque, un cuartón, una lata para sostener ese gabinete. Y el propósito de esa lata, de ese bloque, de ese pedazo de cuartón, era resolver de manera provisional, es decir, remendar aquel problema, porque sabíamos que había que repararlo. Sin embargo, en ocasiones, aquel bloque permanecía allí por mucho tiempo, haciendo ver, entre otras cosas, y recordándonos que había un asunto pendiente de trabajar o pendiente de atender. Y de manera similar, el profeta Ezequiel le hace saber a su audiencia que en ellos hay algo pendiente de trabajar y que Dios no lo atendería con un remiendo. Dios no utilizaría un bloque, ni una lata, ni un pedazo de cuartón. Personalmente yo creo que el profeta Ezequiel es excepcional, pues transmitió, ¿verdad?, el mensaje divino de una manera creativa, diferente a los otros profetas,
Cuando usted compara a Ezequiel con Isaías, Jeremías, cada profeta, ¿verdad?, tiene su particularidad y tiene su gracia divina, ¿verdad?, que le fue dada. Pero Ezequiel es un profeta excepcional, un profeta sumamente creativo en transmitir las imágenes de Dios y los propósitos divinos. Para el profeta Ezequiel las palabras humanas no bastaban, no eran suficientes para poder expresar lo que Dios quería hablar. Es por lo que Ezequiel en un momento dado utiliza, en múltiples momentos utiliza imágenes y una multiplicidad de símbolos en su escrito. Yo creo que, ¿verdad?, esta comparación asumo la responsabilidad. Podemos quizás ver algunas imágenes paralelas en esa simbología, en el libro de Ezequiel y allá en el Apocalipsis, donde hay tantos símbolos para interpretar y tantas imágenes que son extraordinarias. Dicho estilo, el estilo de estas imágenes y a veces de simbología que no es tan fácil de entender, causó que algunos estudiosos del Antiguo Testamento en un momento dado afirmaran o plantearan que Ezequiel sufría de insania, es decir, sufría de locura. Es decir, aquella persona que no tiene pleno juicio de sus facultades, de sus pensamientos, pues dice cosas por decirlas, habla cosas por decirlas, escribe cosas por decirlas, y a los demás no les hace sentido. Sin embargo, parte de su estilo, de las imágenes y de las fórmulas de comunicación de este profeta, es posible relacionarla no con los profetas contemporáneos, no con Jeremías, tampoco con Isaías, no con lo que se escribió Daniel, sino con aquellos profetas que no escribieron, como las experiencias que vemos en Elías y en Eliseo. Así pues, Ezequiel, lejos de comunicar cosas sin sentido y de promover un nuevo estilo profético, utilizó experiencias conocidas en las tradiciones del antiguo Israel para transmitir el mensaje que le fue dado. El pasaje que hemos leído en esta mañana, que hemos considerado, afirma el interés divino en la restauración de Israel en medio de una experiencia de exilio. Y no debemos olvidar que cuando Ezequiel profetiza, lo hace en un tiempo complejo. Había múltiples cambios políticos, había opresión militar y había exilio. De hecho, el mismo profeta estaba entre los exiliados en Babilonia. Así que su ministerio no lo ejerce en un momento de plenitud y de alegría del pueblo. Lo ejerce en un momento de quebranto, de sufrimiento, de confusión, de preguntas muy válidas, de grandes interrogantes. Y en medio de ese proceso de exilio, la conducta del pueblo, su pecado y su inclinación a la idolatría permanecían presentes. Es por lo que en el primer verso que se leyó en esta mañana, en Ezequiel 36:22, el mismo Dios le dice: ustedes profanaron mi nombre entre las naciones, en los lugares donde ustedes han llegado. Y había falta de arrepentimiento. Y ante la falta de arrepentimiento, Dios promete intervenir, restaurar al pueblo y restaurar su santidad, lo cual tendría como valor añadido que sería de testimonio a otros pueblos. Dios obraría en la vida del pueblo y lo que Dios haría también serviría para que los pueblos paganos reconocieran quién es el Dios de Israel. Según el profeta, la motivación divina para tal transformación era su nombre, no el nombre de Ezequiel, el nombre de Dios.
destacando así su naturaleza de amor para con el pueblo. Es decir, Dios le dice al pueblo: yo les voy a restaurar, yo les voy a transformar, yo les llevaré a su tierra, les multiplicaré, pero lo haré no porque ustedes lo merezcan, porque aún en el exilio permanecen en el pecado, porque aún en el momento más crítico confían en otros dioses, porque en el momento más difícil, en vez de traer a la memoria el obrar de Dios en el pasado, se hundían en su propia realidad. Así que Dios le dice al pueblo: no es por motivaciones, no es por ustedes, no es por lo que ustedes han hecho, sino por amor de mi nombre. Es decir, por su naturaleza de amor y su misericordia. Y me hace recordar, al decir esto, un texto del apóstol Pablo, que habla que nada anula la fidelidad de Dios. Fíjense que nosotros, siendo pecadores y pecadoras, como lo somos, Dios sigue siendo fiel a los suyos. ¿Cuáles serían las acciones divinas? Serían santificar, recoger, limpiar, dar un corazón nuevo y poner de su espíritu en el pueblo. Como resultado de estas acciones, ellos habitarían en su tierra, serían guardados, serían multiplicados y recordarían su condición de pecado para no pecar más contra Dios. Al examinar o al reflexionar en este pasaje, en esta realidad, yo creo que hay varios principios que podemos extraer. Y me gustaría comenzar afirmando que ninguna experiencia que nos sea adversa, ninguna experiencia que nos sea adversa limitará el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios va a hacer, lo hará. El pueblo estaba en un escenario de exilio, como les he mencionado: opresión militar, opresión política, crisis de fe. Ejemplo de esto lo vemos en el Salmo 137, y aunque yo no acostumbro pedirle a los hermanos que me acompañen a otra lectura, hoy lo vamos a hacer. Vamos a ir al Salmo 137 un momento. Yo creo que es importante que podamos ver esto de cerca. Busque su Biblia, Salmo 137, para que estemos un poco en contexto de cómo estaba el pueblo. Salmo 137, versículos del 1 al 4. Mire lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Junto a los ríos, ¿de dónde? ¿De dónde? El Salmo se escribe en el exilio. Allí nos sentábamos y aún, ¿qué hacían? Llorábamos, acordándonos de Sión, acordándose de los tiempos buenos, de los tiempos de gloria. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, habían dejado sus instrumentos. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cantos de Sión, cántenos como cantábamos esta mañana. Hay poder, no hay Dios tan grande como tú. Como cantábamos esta mañana, alabaré a mi Señor. Pero en el exilio el pueblo decía: es que no puedo cantar, estoy en la crisis. Verso 4, el pueblo decía: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a cantarle al Señor? Su ánimo respondía a su realidad. No querían alabar. Por el contrario, si vemos al final del Salmo,
ese salmo termina de manera difícil, usted lo lee en su casa. Si vemos al final del salmo, deseaban lo peor para sus enemigos. Ese era su ánimo. Su ánimo no era cantar. Su ánimo era que aquellos que los destruyeron a ellos también fueran destruidos. Y en medio de esta realidad, de esto, el profeta le hace saber al pueblo que el estar en el exilio es consecuencia de su pecado, y va más allá, haciéndoles saber que aún en el exilio no habían aprendido la lección. Y esa realidad parecería desesperanzadora, pero esa fue la semilla para un anuncio profético. Porque las crisis no significan que la obra de Dios terminó. Porque el día malo no es sinónimo de que Dios se ha olvidado de ti. No. Ante esa realidad desesperanzadora, el profeta habló. Porque ni la desesperanza, la crisis, miren, ni el pecado son impedimentos para que el poder de Dios se manifieste en favor de sus hijos. Por esto que podemos afirmar que ninguna experiencia adversa limitará el propósito de Dios en nuestra vida. Miren, nunca he hablado de esto yo, porque este testimonio no es mío. Este testimonio es de mi mamá y es de mi papá, pero se los tomé prestado. Cuando mi mamá estuvo embarazada de su tercer hijo, que soy yo, tuvo un embarazo muy complicado, sumamente complejo. Las proyecciones médicas no eran alentadoras. Estamos hablando también que hace ya unos añitos atrás, en los adelantos médicos, tampoco la ciencia estaba como está ahora, ¿verdad? Las proyecciones médicas no eran alentadoras. De hecho, la recomendación médica siempre fue abortar. Los médicos le decían: tu embarazo es altamente riesgoso, tienes y debes abortar. Pero mami decidió continuar con el embarazo. Y en una de las múltiples complicaciones, mami tenía una hemorragia. He escuchado hablar sobre esto. Y hasta su casa llegó su abuelo. Su abuelo, mi bisabuelo, era evangelista y era ministro ordenado de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico. Y llegó no porque mami lo llamara o le enviara un mensaje de texto o llamara al celular o le tirara un mensaje al beeper, porque para el tiempo en el que mi mamá estaba embarazada de mí solamente estaba la línea telefónica. Él llegó a casa de mi mamá porque Dios le dijo a él que llegara esa noche a casa de su nieta. Y estando allí, le dice a su nieta, de parte de Dios, le dice a su nieta: Dios se va a glorificar y el niño que vas a tener será un niño sano. Pero la historia no termina ahí. Dios le ha dicho en medio del embarazo todavía que el niño lo va a tener y que va a ser un niño sano. ¿Qué sucede? A los 8 meses hay que hacerle una cesárea de emergencia a mi mamá. Estuve hospitalizado por muchísimo tiempo con problemas del corazón, los pulmones, los riñones, convulsiones, con respirador artificial, con cables conectados al cerebro y al corazón. Todavía mis cuerpos hoy tienen las marcas, todavía 40 y tantos de años después. Y según la ciencia, si ese niño que debía ser abortado sobrevivía, tendría limitaciones cognitivas, no podría caminar, posiblemente sería ciego, sordomudo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de más de un mes en ese proceso de crisis, salí del hospital pesando 3 libras.
Y en medio de todo ese panorama muy difícil, mis padres llegaron al Señor, conocieron al Señor y entregaron su vida al Señor y comenzaron a caminar. Y en medio de todo ese panorama, están conociendo hoy un poquito de la historia del pastor. Pero yo digo, ese testimonio no es mío, ese testimonio es de mi mamá, porque ella era la que estaba consciente de eso, la que lo vivió, la que lo sufrió, la que lo lloró, la que lo oró, y mi papá también. Llegaron al Señor y como consecuencia de los medicamentos, aquel niño comenzó a padecer de diabetes. Y a los 2 años hubo una crisis diabética. Parecía que para mis padres aquello no acabaría, hasta que una hermana en la fe de la primera iglesia bautista de Burao, iglesia donde mis padres conocieron al Señor y se congregaban, en una oración les recordó la promesa que Dios le había hecho a mi mamá aquella noche, estando embarazada de mí. Y desde aquel momento fui sanado. La experiencia para mi papá, para mi mamá en particular, fue una experiencia muy adversa, de crisis. Y las familias que han atravesado momentos similares a lo que he descrito, saben cuán difícil son estas experiencias. Pero les comparto esto porque les quiero afirmar que en medio de escenarios complejos, complicados, ante los cuales podemos llegar a pensar que no hay salida, aún en medio de esos escenarios, Dios cumple su propósito haciendo lo que Él hará, lo que Él va a hacer. Dios no se queda a mitad, como nos quedamos nosotros muchas veces. Dios hace su obra y según Filipenses, no solo la hace, sino que también la perfecciona. Alabado sea el nombre del Señor. Como les indiqué, ese testimonio no es mío, es de mis padres. Fueron ellos quienes lo sufrieron, quienes lo vivieron, quienes lo oraron y quienes vieron el milagro realizarse. Y fueron ellos quienes en medio del panorama adverso, las complicaciones médicas, las recomendaciones de aborto, el nacimiento prematuro, el riesgo de muerte, la prognosis de limitaciones cognitivas, físicas, etcétera, 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 vieron cumplir el propósito de Dios. Iglesia, cuando enfrentes la crisis, la duda, el temor o la mala noticia, recuerda que lo que vives ni define ni limita el propósito de Dios en ti. Lo que Dios va a hacer, lo repito una vez más, lo hará, aunque todo lo que veas a tu derredor esté como en el principio de los tiempos, desordenado y vacío. Pero Dios es experto en esos escenarios. Cuando las cosas están desordenadas y vacías, cuando la vida del ser humano está en crisis, cuando creemos que todo está acabado, que no hay salida, que no hay remedio, la palabra de Dios trae orden, trae luz, trae vida, trae esperanza. Confía en el propósito de Dios. Confía, hermano, en el propósito de Dios. Lo segundo que quiero señalar es que debemos dejar que Dios haga. Hay que dejar que Dios haga. Cuán difícil se nos hace a veces dejar que Dios haga. Es interesante que contrario a otros escenarios proféticos en el cual se llamaba la atención del pueblo y se insistía en cambiar sus acciones pecaminosas, la experiencia de Ezequiel nos invita a dejar que Dios haga. Dios lo va a hacer, le está diciendo al pueblo, yo lo voy a hacer. A pesar de su pecado, a pesar de su infidelidad, a pesar del exilio, a pesar de la crisis, a pesar de como vimos en el Salmo 137, cómo se sentían emocionalmente, Dios lo va a hacer. Claro está, esto no exime nuestra responsabilidad, pero nos recuerda que una vida transformada
solo es posible por la intervención divina. No hay de otra, solo por la intervención divina. Y es importante tener esto presente, no podemos olvidarlo. Porque si no, podemos correr el riesgo de pretender hacer la obra de Dios. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? ¿Cuántas veces hemos luchado con Dios, con su voluntad? ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios, hemos orado a Dios, pero queremos hacer lo que le toca a Dios? ¿Cuántas veces? Yo pienso que la historia de de la muerte de Lázaro, nos afirma esta gran verdad. Jesús, cuando supo de la muerte de Lázaro, y esta es una historia altamente conocida en la Biblia, de la Biblia. Cuando supo que Lázaro estaba enfermo, en vez de ir a Betania, ¿qué hace Jesús? Se va a Judea. ¿Cuántos días estuvo allí? No sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando regresó a Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto. Ya había muerto. Y al llegar, Marta le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ella lo sabía. Si tú hubieras estado presente, mi hermano no hubiese muerto. Porque tu presencia, el toque, la palabra sería suficiente. Pero no estuviste, Jesús, no estuviste. Estuviste ausente. Probablemente Marta se enteró que el mensaje le llegó a Jesús y que Jesús, en vez de ir a la casa de ellos, se fue a Judea. ¿Cuántas preguntas? Llegaste tarde, Jesús. Ya no hay nada que hacer. La respuesta de Jesús a Marta fue: yo soy la resurrección y la vida. Pero ella no lo entendió. Y en ese relato se da un segundo evento. Jesús llega a la tumba de Lázaro y dice: quiten la piedra. Y Marta habla nuevamente. Hermanos y hermanas, nosotros nos parecemos más a Marta de lo que creemos, ¿sabe? No la juzgue mal, porque yo creo que nos parecemos más de lo que nosotros podemos creer. Y Jesús le dice: quita la piedra. Les dice: quiten la piedra. Y la respuesta de Marta fue: ya apesta. Lleva 4 días. Lo de los 4 días luego se lo explico en un sermón de Lázaro. Eso tiene una explicación desde la tradición judía, pero eso es para otro momento. Lleva 4 días. Y Jesús les respondió nuevamente: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pareciera que Marta creía que Jesús podía obrar y hacer un milagro siempre que fuera bajo lo que ella entendía mejor. Parece que creía, sí, que Jesús podía hacer un milagro de la manera que ella entendiera conveniente. Sí, Marta creía que Jesús podía hacer un milagro si la crisis no era tan profunda como la muerte misma. Sí, creía que podía hacer un milagro siempre que fuera en el tiempo que ella entendiera correcto. La pregunta que debemos hacernos, y que te invito a hacer en esta mañana, es: ¿queremos que Dios obre bajo nuestras condiciones? ¿O queremos que Él obre como Él entiende mejor hacerlo? Y esta pregunta me confronta y siento la presencia de Dios.
Pero ustedes saben qué, a veces en la conciencia de que nosotros sabemos que es mejor que Él lo haga como Él entiende mejor hacerlo, luchamos con lo que nosotros entendemos correcto, con la forma en la que queremos las cosas, con nuestras condiciones. Y Jesús mismo nos enseñó en su vida que la voluntad de Dios siempre será mejor. Y es por eso que le dijo, sea tu voluntad así como es en el cielo, que sea también en mi vida. Sí, en mi vida, en la tierra, porque es en mi vida. Recordemos esta pregunta. Respondernos esta pregunta es importante, porque en ocasiones queremos que Dios lo haga a nuestra manera, a nuestro tiempo y en nuestras condiciones. En otros momentos, como sucedió con Marta, que quería que el milagro fuera antes, limitamos que Dios obre porque no vemos ya posibilidades. Hermano y hermana, permítale a Dios obrar. Hermano y hermana, permítale a Dios hacer y permítale que haga no como usted quiere hacer, sino como Él entiende mejor hacer. No olvide que fue en el exilio donde Dios le dijo al pueblo que lo que haría con ellos y cómo lo habría de hacer. Lo tercero que debemos plantearnos es que la intervención de Dios nunca será para remendarnos. No. La intervención de Dios no será para remendarnos. La intervención de Dios será para transformarnos. Según el profeta, serían varias las acciones de Dios. Les recogería de los lugares donde estaban dispersos. Les limpiaría. Les daría un corazón nuevo. Pondría su espíritu en ellos, los haría habitar en su tierra y les haría provisión. No podemos olvidar dónde estaba el pueblo. El pueblo estaba en el exilio, lugar al cual no pertenecían, lugar de limitaciones, lugar de desesperanza. El plan divino no fue que se resignarían, como hablábamos el domingo pasado. No fue que se resignarían a aquel lugar. No. ¿Usted sabe por qué no? Porque Dios no obra en remiendos. No era para que se sintieran cómodos en aquel lugar. No era un remiendo. No era para que se visualizaran estar mejor allí. No era un remiendo. El plan de Dios era restaurar aquella relación que se había roto y hacerla nueva. Este hombre llegó a la iglesia en un momento de crisis. Y mientras escribía el sermón y ponía las notas de su testimonio, me daba tanta alegría recordar lo que Dios hizo en su vida. Él llegó separado de su esposa, a quien amaba profundamente, pero su carácter era muy difícil, el carácter de él, y había lastimado emocionalmente a su familia, particularmente a su esposa. Ella no quería saber de él. Como decimos en Puerto Rico, no lo quería ver ni en pintura. Él llegó a la iglesia muy arrepentido de sus acciones y comprometido a cambiar. Se acercó al Señor, comenzó a buscar de Dios, y me parece que de manera muy genuina. Se propuso crecer en la fe y comenzó a hacerlo, comenzó a crecer
y en su matrimonio todo seguía igual. En una ocasión, sumamente afligido, me dice: pastor, estoy tratando que mi esposa venga a la iglesia, nos visite. Quiero que ella también experimente lo que yo estoy experimentando, pero no quiere verme, no quiere hablar conmigo. Y en aquella ocasión, recuerdo que le pregunté: ¿te acercas al Señor porque quieres un milagro en tu vida? ¿O te acercas al Señor porque quieres ser un ser humano nuevo? Y aquello le confrontó. Y con mucha sinceridad este hombre me dijo: yo necesito ser transformado. Y continuó caminando, y en su bautismo, recuerdo, nunca olvidaré el día de su bautismo. Era tanto lo que lloraba que apenas lo podía bautizar. Llorando. Tenía una lucha interna. Por un lado quería que su esposa estuviera allí aquel día tan importante para él, pero no estaba. Y lo viera ser bautizado y ver que él estaba buscando del Señor y tratando de cambiar, pero por el otro lado, en el bautisterio, le decía al Señor: tú estás y eso es suficiente. Y lloraba intensamente. Aquel hombre se propuso ser un hombre nuevo en las manos del Señor y fue así, lo llegó a ser. Dios le transformó y como consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sus hijos llegaron al Señor. Su esposa todavía estaba separada de él. Pero en el camino Dios obró de manera especial. Ella también llegó al Señor. Y aquel hombre, de ser un ser humano roto, deprimido, de un carácter difícil, de ser una persona sin esperanza, se convirtió en un hombre nuevo porque le permitió al Señor que le transformara. Y Dios no solo transformó su vida, sino que transformó la de toda una familia. Hoy, y esto añado, Dios le transformó solo porque Él entendió que ir a la iglesia, pero no tener un encuentro con Dios, solo sería un remiendo. Queremos que el Señor nos transforme, nos haga seres humanos nuevos. ¿O queremos solo que el Señor remiende nuestra vida con un cuartón, con una lata, con un bloque? Al Señor no le interesan los remiendos. Al Señor le interesa hacer de ti una nueva criatura. Hoy día la familia de este hombre de la cual le hablé es una familia restaurada, sirven al Señor, trabajan para el Señor. Todo porque le permitieron al Señor transformar toda su vida. Con las acciones que Dios habló al pueblo, les hacía saber que la historia, la tradición e incluso la ley no serían suficientes sin un proceso de transformación que llegara a lo más profundo del ser humano, a su corazón. Si en nuestro peregrinar vivimos de lo que fue y no de lo que Dios quiere que sea, vivimos remendando, poniendo el bloque para que no se caiga el gabinete.
Si nuestra fe depende de lo inmediato y no de lo que Dios puede hacer aunque no lo veamos, si nuestra fe depende de lo inmediato, vivimos remendando, poniendo el bloque para que no se caiga el gabinete. Si nos resignamos a una espiritualidad enferma o muerta, como aquellos huesos que fueron cubiertos de tendones de carne y de piel, de los cuales Ezequiel habla en el capítulo 37, el capítulo después del que estamos considerando. Que aquellos huesos cobraron carne, creció en ellos tendones, creció en ellos piel, pero no tenían espíritu. Si nos conformamos a una espiritualidad enferma o muerta, entonces estamos remendando, poniendo el bloque para que no se caiga el gabinete. Y eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios no quiere que vivas remendando tu vida. Él tampoco lo va a hacer. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere arreglarla, transformarla y hacer de ti un ser humano nuevo que puede afirmar que ha sido recogido por Dios. Yo afirmo que he sido recogido por Dios. Yo no sé cuántos han tenido experiencias de exilio emocionales, espirituales, pero qué bueno es que allí el Señor va y nos recoge. Seres humanos que afirman haber sido limpiados por Dios. Con aquella agua de la cual Jesús le habló a la samaritana, que será un agua que salta para vida eterna. Un agua que transforma, una limpieza que transforma nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra visión de mundo, pero también transforma nuestro carácter, lo que somos y quienes somos. Un ser humano que afirma haber recibido un corazón nuevo. Dios no nos pone palchitos en el corazón. Dios arregla, transforma, renueva y recrea nuestro corazón. Un ser humano que afirma haber recibido el Espíritu de Dios, y porque el Espíritu de Dios está en nosotros, es posible ser transformados por Dios. Un ser humano que está en el lugar donde Dios desea que estés. Un ser humano que testifica de la provisión de Dios, porque no hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La razón por la que Dios quiere obrar en tu vida a pesar de la adversidad y transformar nuestra vida a pesar de nosotros mismos es para que nos conduzcamos en la vida de manera diferente y las enfrentemos con seguridad y fe. Y en ello sabiendo que lo que Dios hace y hará será como testimonio de quién es Él. Les invito a inclinar sus rostros, por favor. Si en esta mañana hermano y hermana, puedes afirmar que quieres ser transformado por el Señor. Que no quieres un remiendo, no un palcho, no un bloque, no una lata, tampoco un pedazo de cuartón.
Si en esta mañana tú entiendes que hay cosas que Dios tiene que hacer nuevas, entrégaselas al Señor. Ahí, dile al Señor. Oye, y el profeta le está hablando a un pueblo que no era un pueblo que desconocía de Dios. Era el pueblo al que el Señor había elegido, al que el Señor había conducido, había librado, había bendecido, pero que ellos se habían alejado de Dios. Si en esta mañana hay cosas que trabajar en tu corazón, en tu carácter, en tu interior, en tu estilo de vida, en quién eres, dile al Señor: Señor, yo no quiero un remiendo. Yo quiero que me hagas de nuevo. Yo quiero que me arregles por completo. Y yo quiero trabajar de tal manera también en mí, en la parte que me toca a mí, con la conciencia de que no puedo y no debo remendar. Tengo que entregarte a ti todo para que tú lo hagas de manera perfecta. Si esa es tu oración, ahí con tus ojos cerrados, entrégale al Señor tu preocupación, tu carga. Pero si en esta mañana tú has llegado a este lugar, remendado o remendada de muchas maneras, que te has visto lastimado, lastimada, roto, el Señor te dice que quiere hacer de ti una nueva criatura. El arreglo del Señor no es el bloque que tú y yo podemos poner. No es la lata que posiblemente ponían nuestros padres debajo del gabinete, que siempre nos recordará que aquello está allí, pero sigue dañado. El arreglo del Señor te hace nuevo, te hace nueva a su gloria. Y esa transformación y esa restauración de la vida comienza en la medida que ponemos nuestra vida en las manos del Señor y le decimos: aquí estoy yo, aquí está mi vida. ¿Habrá alguien que le quiera decir así al Señor esta mañana? Alguien que no haya entregado su vida a Jesucristo y que le diga: Señor, he estado lejos de ti, no he tomado decisión por ti, pero hoy quiero que comiences a trabajar de manera especial en mi vida, como tú entiendes mejor hacerlo. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera así hacerlo? ¿Habrá alguien? Si estás aquí, el Señor te espera. ¿Qué va a suceder si levantas tu mano? Un hermano o una hermana de la iglesia se va a acercar a ti para orar contigo donde tú estás. Queremos acompañarte en tu decisión. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera decirle así al Señor? Si hay alguien, levanta tu mano. Pero también, y ya para terminar este llamado, no me voy a extender más. Hermano y hermana, no olvidemos que el Señor le hablaba a su pueblo. Que Dios te ha hablado a ti hoy. ¿Qué te ha hablado a ti hoy? Recibe la palabra del Señor. Recíbela como palabra de dirección y de vida. Recíbela como palabra de transformación y de esperanza. Recíbela como palabra de corrección y palabra de ánimo. Dios no quiere obrar en ti en remiendos, porque el remiendo siempre te recordará que todavía estás roto. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. A Israel se lo tuvo que decir tantas veces y a nosotros también, para que no se nos olvide
Que el obrar de Dios no es de un día ni de un momento específico. Es un obrar continuo. Es un obrar continuo en la vida del creyente. Yo todavía hoy necesito que el Señor transforme mi vida. Yo todavía hoy necesito que el Señor construya, reconstruya mi interior, mi pensamiento, mis emociones, mi carácter, mis relaciones, mis decisiones, mis prioridades, para que yo pueda reaccionar o ser y responder a los desafíos de la vida como Él quiere y como Él enseña a responder. Si en esta mañana tú te quieres presentar en esta oración, yo voy a orar, pero si te quieres incluir tú en esta oración, ponte de pie. Con ponerte de pie te estás incluyendo en esta oración. Ahí donde tú estás, en el nombre del Señor, si hay alguien más que se quiere incluir en esta oración, de los hermanos y hermanas de la iglesia les estoy hablando, ¿verdad? Si se quieren incluir en esta oración, póngase de pie sin temor alguno. Dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida. Si así lo has sentido de parte del Señor, ponte de pie. Y hazla de nuevo. Yo quiero ser. Yo quiero ser un vaso nuevo. Vamos a cantarlo una vez más completo, como una oración. Yo quiero ser. Díselo al Señor, iglesia. Señor amante, como el barro. Porque tú eres mi alfarero, tú eres quien me da forma, Señor. Tú rompe mi vida, tómala, Señor, es tuya, te pertenece a ti. Y hazla de nuevo. Señor, y esa es nuestra oración. Queremos ser un vaso, criaturas nuevas. Nuevas porque tú nos has reconstruido. Nuevas porque tú nos has transformado. Nuevas porque cuando algo se ha quebrado, se ha dañado en nosotros, tú has puesto tus manos para reconstruir, para rehacer, para que no veamos la lata ni el bloque que nos recuerda que estamos dañados o que estamos rotos, sino para que veamos que donde estuvimos rotos, tu mano se posó y nos transformó. Ponemos nuestra vida en tus manos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a siempre anhelar, desear y permitir que tu obra se haga en nosotros, a pesar de nuestras dudas, temores, pecados e incluso a pesar de nuestros exilios. Gracias, porque nada anula tu fidelidad, porque nuevas son cada mañana. Alabado sea tu nombre. Gracias, porque has obrado en el pasado, porque estás obrando en el presente, arreglando, reparando, transformando. Pero gracias porque en el futuro, mañana, cuando sea necesario, allí también estará tu mano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Continuamos cantando y alabando al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor. Hay más que razones para alabar al Dios de la vida. Más que razones para alabarle. En esta mañana queremos reconocer a algunas personas que están en medio nuestro, que hacía quizás algunas semanitas no les veíamos, pero queremos saludarle. Se encuentra en medio nuestro Rubén Peyot, que estuvo hospitalizado, ¿verdad? Y estuvo un tanto delicado de salud, pero qué bueno que está con nosotros nuevamente. Y Tommy, que estuvo al cuidado de Rubén y que estuvo allí en el hospital. Qué bueno verles, Tommy, qué bueno verles, Rubén, en medio nuestro. Le damos gracias al Señor por volver a verles. También se encuentra Raquel Ramos Rivera y Alisa Vázquez Ramos, nieta de Digna Rivera. ¿Dónde están? Por aquí. Dios les bendiga. Qué bueno, Raquel y Alisa, bienvenidas. Qué bueno que están aquí con nosotros en esta mañana. También está María Parrilla y Roselyn Morales. ¿Dónde está María y Roselyn? Por allí detrás. Dios les bendiga, les saludamos en el nombre del Señor. Qué bueno el poder verles. Josefina Arca, ¿dónde está Josefina? ¿Dónde? Por aquí, Dios te bendiga, Josefina, qué bueno. Rolando Dones, por aquí, Dios te bendiga, Rolando, qué bueno. Y Kathleen Torres, ¿dónde está? Katy. Dios te bendiga, Katy, Dios te bendiga. Qué bueno, te saludamos en el nombre del Señor. A cada uno de nuestros hermanos y hermanas le damos la más cordial bienvenida. Nos da mucha alegría el poder saludarles, el poder encontrarnos en esta mañana especial. Pero queremos celebrar también la vida de algunos hermanos y hermanas que cumplieron años, y celebramos la vida de nuestra hermana Anabel Barbosa, a quien le enviamos también nuestras felicitaciones y oramos por ella. También celebramos los años de unidad matrimonial de María Socorro Martín y Wilson David Colón, que cumplen 45 años de casado. Felicidades a Socorro y a Wilson. Y también Javier López y Berkis Torres, que está, mire, de celebración, 28 añitos. Qué bueno celebrar la vida de nuestros hermanos y hermanas. Señor, gracias por la bendición que es el poder presentar a nuestros hermanos, celebrar la vida, reconocer, Señor, cómo les has bendecido, ver el testimonio de tu amor sobre sus vidas y sobre los que cumplen aniversario, Señor, esa bendición sobre sus matrimonios. Nuestra petición es que continúes bendiciéndoles, añadiéndoles vida
años a su vida y vida a sus años, de manera que cada día, a cada momento, ellos puedan continuar siendo testigos de tu gran amor. En Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos y hermanas, mañana lunes inicia la escuela, bueno, antes de mañana. Hoy en la tarde a las 3:30, gracias, a las 3:30 estaremos en este lugar nuevamente acompañando a nuestra hermana Gladys Rodríguez, la directora ejecutiva de la Corporación Milagros del Amor, a Gladys y a su familia. La mamá de Gladys partió a morar con el Señor recientemente y hoy tendremos un servicio memorial junto a la familia de nuestra hermana Gladys. Así que aquellos que quieran llegar desde las 3:30 el templo va a estar abierto, pero el culto es a las 4:30. De las 3:30 está abierto el templo, pero a las 4:30 es el culto memorial. Así que aquellos que quieran acompañar a nuestra hermana Gladys, ¿verdad? Sabemos que serán de bendición. Mañana comienza la escuela bíblica de verano. Hay un nutrido grupo de niños y niñas que van a participar, hay un nutrido grupo de voluntarios que van a estar trabajando. ¿Qué les pedimos? Sus oraciones. Les pedimos sus oraciones por todo el equipo, por los niños. El equipo, cuando me refiero al equipo, es el equipo de trabajo, los niños, la experiencia, para que lo disfruten, para que sea una experiencia buena, pero sobre todas las cosas, para que esta experiencia marque su vida de fe y su vida en el Señor. Así que les invitamos a que nos acompañe en oración. También les recuerdo que tenemos retiro preaniversario el 5 de agosto, el día antes de comenzar nuestro aniversario número 123, 123º aniversario. El 5 de agosto, y vamos a estar en un campo hermoso. Cheito, Tomás de Castro, ¿verdad? En Tomás de Castro, en un solar espectacular, con una vista hermosa en medio de la creación que nos recuerda cuán grande es el Señor. Y esto es para toda la iglesia, sábado 5 de agosto desde las 8:30 de la mañana. Ya a las 8 de la mañana ese día nos comenzamos a encontrar aquí en el estacionamiento de la iglesia. Es bastante, relativamente cerca. Vamos a coordinar para la transportación, poder dejar nuestros carros o dejar gran parte de los carros y transportarnos hasta el solar. Así que esos son los anuncios más próximos de esta semana. Quiero terminar los anuncios con una nota de gratitud a todos los que llegaron ayer al pasadía de la iglesia. Excelente experiencia, extraordinaria experiencia. Mire, ni la lluvia pudo con nosotros. Aunque la lluvia llegó tarde, realmente llegó tarde. Yo creo que llegó ya en la última parte de la experiencia. Pero jugamos, disfrutamos. Bueno, hay que orar por algunos de los jugadores, mis hermanos. Seriamente, ténganlos en sus oraciones, algunos de los jugadores. Pero la experiencia fue muy buena. Reímos, compartimos, cantamos, jugamos, comimos. Estuvimos rodeados de una naturaleza espectacular, así que la pudimos disfrutar. Gracias a todos los que asistieron, gracias a las coordinadoras de la experiencia. Esos serían básicamente los anuncios restantes para la semana. Pastora, pastor, ¿algún anuncio adicional? No. Muy bien. Pues entonces nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Y luego de la bendición les voy a pedir, ¿verdad?, que nos permitan al cuerpo pastoral salir para poder saludarles en el área de la puerta. Oremos. Amado Señor y Dios de nuestras vidas, en esta mañana una vez más nos acercamos a ti, agradecidos de tu presencia en medio nuestro. Hemos sentido la presencia de tu Espíritu que nos ha bendecido, nos ha fortalecido, nos ha hablado. Y agradecemos que tú, Señor,
has estado presente. Hoy, Señor, una vez más, al salir de este lugar te pedimos que nos permitas, Señor, salir para ir a nuestro campo de misión, que es el mundo, nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros centros de trabajo, los lugares donde nos permites estar. Ese es nuestro centro de misión. Permítenos allí ser sal y luz, que anuncie a otros que tú eres el Señor, que anuncie esperanza, que anuncie vida, que anuncie paz, pero sobre todas las cosas, que anuncie que tú eres el Dios que transforma nuestra vida, que hace del ser humano una nueva criatura. Gracias, Señor, y permite que al salir de este lugar podamos llegar hasta nuestros hogares y respectivos destinos, bajo la bendición del Dios Trino, Dios que se ha revelado a través de tu Hijo, del Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Consolador. Amén, amén.